Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Bien, jóvenes, a ver, la clase pasada habíamos visto esta parte, ¿no? Lo que es ángulo de contacto, capilaridad, y llegamos pues a una ecuación que era ese de aquí, ¿no es cierto? Se compensa, digamos, por acá, el peso de la columna de fluido con la fuerza vertical hacia abajo debido a la tensión superficial, ¿no? Entonces, se encontró esta fórmula para la capilaridad, H, que era 2 veces gamma por coseno de teta entre rho g por r. Gamma, tú sabes que es el coeficiente de tensión superficial y coseno de teta viene a ser el ángulo de contacto, no el ángulo que forma aquí. Eh, y bueno, ¿qué es R? R viene a ser ahí el radio, ¿no? El radio de esa pequeña circunferencia, digamos, que se forma ahí en la superficie, ¿no? Y cuánto sube o cuánto baja es H justamente, ¿no? El fenómeno de la capilaridad en un tubo muy delgado, ¿no? Bueno, creo ver un par de problemas por ahí. Dice ahí que el agua sube en un tubo capilar a una altura de 2 centímetros. A ver, ¿cómo harían ahí? ¿Cuánto aumentará el agua a través de otro tubo capilar cuyo radio es un tercio del primer tubo? Entonces, a ver, aquí tienes tú el primer tubo, digamos, ¿no? El agua sube en un tubo capilar a una altura, dice, de 2 centímetros. Ahora, ¿cuánto aumentará el agua a través de otro tubo capilar cuyo radio es un tercio del primer tubo? O sea, el radio del segundo tubo es más delgado que el primero, obviamente. Entonces el agua va a subir más, ¿no es cierto? Y te pregunto justamente eso, ¿cuánto sube más? Entonces tú sabes que el H, eh, lo que sube, digamos, el líquido, ¿no? En un tubo capilar, tú lo encuentras así. H viene a ser 2 veces gamma por el coseno de teta, todo eso dividido entre rho por G por R, ¿no? Estamos hablando del mismo líquido, como es el mismo líquido, ¿qué se debe cumplir aquí ese mismo líquido? Bueno, el teta es el mismo, ¿no? Porque el teta acuerda que depende del líquido. Teta es el ángulo de contacto y ese depende del líquido. Gamma es el coeficiente de tensión superficial y también depende del líquido. Rho, la densidad también depende del líquido y la gravedad, bueno, la gravedad es constante. Así que básicamente, si depende del mismo líquido, tú solamente tienes que darte cuenta de que el H depende solamente con 1 sobre R. O sea, depende de forma inversa con R, ¿no? Si el R es más pequeño, pues el H aumenta. Pero básicamente lo que quiere decir esto es que si esto pasa a multiplicar, tendríamos que H por R es constante, ¿no es cierto? H por R es constante. Entonces tendríamos aquí que H1 por R1 es igual a H2 por R2. Entonces lo que te pide a ti es cuánto sube el agua a través del tubo. Entonces sería H2, ¿no? H2 sería H1 por R1 entre R2. De esa manera. Y ahora reemplazamos, ¿no? Porque te dice a ti que el radio 2 dice que es la tercera parte del radio 1, o sea, sería un tercio del radio 1. Se reemplaza aquí, vas a ver que H2 entonces va a ser 3 veces H1. Y como H1 era 2 centímetros, H2 va a ser entonces 6 centímetros. ¿Ya? Esa es la respuesta, 6 centímetros. Ahora, aquí en el gráfico, creo que he tomado otra convención, ¿no? Aquí le llama, claro, no, aquí lo he hecho totalmente mal. Aquí debe ser R1 Este es R1. Ya, por si acaso, porque no se confundan ahí. Este es R1 y este es R2. ¿Ya? Este es H1 y este es H2. Entonces aquí sería H2 menos H1.
Ya, lo he invertido ahí, los subíndices nada más. Bueno, esto es el efecto de la capilaridad ahí, ¿no? Cuando uno sube, con el radio más pequeño, sube más. ¿Cuánto sube más? Está relacionado con esta presión. Pero ojo, esto de acá ha sido válido, ¿por qué? Porque estamos hablando del mismo líquido, ¿ya? Entonces, ahí como todas estas constantes son iguales para el mismo líquido, por eso es que sale esto. Si es otro líquido, ahí tienes que resolver, caballero, toda la ecuación completa, ¿ok? Hay una más por aquí, dice, el mercurio tiene un ángulo de contacto que es 140 grados con el vidrio. Un tubo estrecho de 2 milímetros de radio, hecho de este vidrio, se sumerge, dicen, en un recipiente que contiene mercurio. O sea, tienes un recipiente con mercurio y ahí se sumerge un tubo, ¿no? Un tubo capilar. Eh, ¿En qué cantidad se sumerge el mercurio en el tubo en relación con la superficie del líquido exterior? O sea, te está preguntando este H, ¿no? ¿Cuánto es lo que baja el nivel de mercurio respecto a la superficie libre exterior? Te dice que tomes estos datos. Te da la tensión superficial de mercurio y la densidad de mercurio. Entonces, a ver, rápidamente, ¿no? Te está dando el radio del tubo. Entonces, el R minúscula son 2 milímetros, te dice. O sea, sería 2 por 10 a la menos 3 metros. Ese es el radio del cubo. La tensión superficial la tienes ahí. Y esta es este dato, ¿no? La densidad del cubo también lo tenemos. Falta solamente el ángulo de contacto. Pues ahí te está dando justamente el ángulo de contacto, ¿no? 140 grados centígrados. 140 grados más ángulo. Y entonces hay que reemplazar los datos en la fórmula. Tú sabes que el H es 2 veces gamma por el coseno de teta y eso dividido entre rho por G por R. Y todo lo tiene ya. Entonces así, 2 veces gamma, pero gamma es 0.456 por el coseno de este ángulo, 140 grados centígrados, entre la densidad del mercurio, ese mercurio que viene a ser este valor, ¿no? 13.6 por 10 al cubo, todo tiene que estar, acuérdate, en unidades del sistema internacional. La gravedad, eh, vamos a poner 9.8 por R, que es 2 por 10 a la menos 3. Ahí está. Todo está aquí, entonces, en unidad del sistema internacional. Pues eso es la cuestión de resolver, ¿no? ¿Cuánto sale H entonces? H sale menos, ahora haciendo el cálculo, que sale 2.62, ¿okay? Por 10 a la menos 3 metros. O sea, aproximadamente 2.7, 2.6, ya, menos 2.6 milímetros, sería, ¿no? Menos 2.6 milímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué indica el negativo? Bueno, el negativo lo que está diciendo es que el nivel baja, ¿no? El nivel de mercurio baja respecto al nivel libre exterior. Eso indica el negativo entonces, ¿ya? Muy bien. Y jóvenes, entonces ahora vamos a ver, eso fue la primera parte de fluido, ¿no? Lo que quedó pendiente ahí, que era tensión superficial y capilaridad. Eh, Ahora vamos a comenzar ya con lo que son fluidos en movimiento. Y entonces aquí tenemos justamente esa parte, ¿no? Introducción a los fluidos en movimiento, ¿ya? Vamos a ver lo que es un fluido real y un fluido ideal. Eh, Esta parte corresponde a lo que es algo más general, llamado la mecánica de fluidos, ¿no? Y eso es una rama bien importante de la física. Tú sabes que cuando hablamos de fluidos, aquí sabes que estamos hablando de lo que son líquidos y gases, ¿no? Las sustancias que pueden fluir ante una fuerza cortante. Cuando hablo de fuerza cortante, también yo creo que tú lo entiendes, ¿no? Que hemos hecho lo que es en elasticidad, esfuerzo cortante y todo eso. Pero cuando hablamos de fuerza cortante, es una fuerza que va en dirección tangente al líquido. Entonces, cuando tú aplicas una fuerza tangente a un líquido, el líquido fluye. Justamente por eso se llama fluido. El fluido viene a ser una sustancia, digamos, que fluye, que desliza ante la acción de una fuerza cortante. ¿Ya? Entonces,
Eh, Como tú sabes, pues es un estudio muy interesante, pero es algo complejo estudiarlo, ¿no? Por eso es que eh, aquí hay que recurrir a ciertas aproximaciones, porque el estudio en sí de un fluido real, debido pues a todas las variables que aparecen allí, es complicado. Lo que vamos a ver aquí es como decir la punta del iceberg de algo más, mucho más general que es la mecánica de fluidos, ¿no? Pero aquí tenemos que comenzar con ciertas aproximaciones y vamos a empezar definiendo lo que es un fluido ideal. ¿Ya? No vamos a trabajar con un fluido real así de golpe, vamos a comenzar con un fluido ideal y ahí vamos complicando un poquito el asunto, más o menos, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es un fluido ideal. A ver, un fluido ideal. Primero, vamos a ver lo siguiente. Un fluido ideal, para nosotros, ¿no es cierto?, que vamos a empezar a trabajar, va a ser un fluido eh, que va a ser primero, incompresible, ¿ya? Incompresible. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad del fluido en todos sus puntos va a ser el mismo, o sea, densidad constante, ¿ok? Y segundo, de que no va a ser viscoso, o sea, va a ser un fluido sin fricción interna, se le llama, ¿no? La fricción interna o viscosidad. La viscosidad eh, es la fricción interna, digamos, entre distintas capas de fluido, y eso lo vamos a ver con detalle la semana que viene, perdón, la clase que viene, ¿no? La clase que viene, cuando trabajamos ya cuando compliquemos un poco el asunto, ¿no? Y vayamos ya al caso de los fluidos reales. Este, por ejemplo, sería el caso de un fluido que sea el ano, que viene a ser un fluido que no tiene viscosidad. Digamos, todas las capas de fluido se mueven igual, todos se mueven igual. Pero ya cuando se complica un poco el asunto, cuando consideramos ya la viscosidad, ahí sí pues las diferentes capas, con una desliza, digamos, sobre la otra, con movimiento relativo, ahí digamos que hay fricción entre esas capas de fluido, ¿no? Y eso lo vamos a considerar un poquito más adelante. Entonces, bueno, eso quiere decir un fluido ideal, ¿no? Un fluido primero que no tiene viscosidad y segundo que es estacionario, o sea que las propiedades del flujo en todos los puntos se mantienen constantes en el tiempo, ¿no? O sea, la densidad, por ejemplo, en un punto va a ser la misma en otros puntos, no va a cambiar, ¿ya? Eso se le llama flujo estacionario o también un fluido incompresible, por si acaso, ¿no? Ahí está. La velocidad de flujo no cambia en el tiempo, propiedad constante. Hay que ponerlo por aquí, entonces hay que agregarle por acá, yo creo que no se ha puesto. El hecho de que eso, estamos hablando aquí de un fluido incompresible. Que viene a ser densidad constante, ¿ya? Densidad constante. Ahora, un fluido entonces de ese tipo, que se comporta así, eh, aquí ya tenemos que definir lo que es el flujo, ¿no? Un flujo. El fluido incompresible, la densidad permanece constante, como te dije, tiene que ser también irrotacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no presenta torbellino, ¿ya? Y tiene que ser laminar, o sea, un flujo suave, digamos, ¿no? De modo que las capas vecinas de fluido deslizan entre sí suavemente. Cada partícula de fluido sigue un camino suave y esos caminos no se cruzan entre sí. Cuando eso ocurre, decimos que el flujo es laminar. O sea, una capa de fluido, digamos, desliza sobre la otra suavemente, no hay fricción interna, ¿no? Y cada uno pues sigue su camino suave, esos caminos no se cruzan entre sí, cada uno va con una velocidad constante y las propiedades de fluido, o la velocidad constante, perdón, y las propiedades de fluido en cada punto pues son la misma, ¿no? Ese es lo que vamos a estudiar, un flujo laminar, digamos, ¿no? Pero en un fluido real pues tenemos el flujo turbulento. Y en un flujo turbulento pues pasan estas cosas, ¿no? Diferentes capas de fluido entre sí rozan y bueno, se genera pues un caos aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros acá es el fluido ideal, incompresible, estacionario, eh, sin viscosidad, sin fricción interna, y en un estado de flujo laminar. Tú puedes más o menos darte cuenta de esto. No sé si ustedes han visto alguna vez esas fotografías cuando tienes un cigarro, por ejemplo, tienes el cigarro por acá, ¿no? Y alguien lo deja libre, ¿no? Lo deja por acá en estado libre y tú ves que en reposo, digamos, ¿no?
sale como ese, ¿cómo sale el humo del cigarro? No es que sale por acá así, pero después de cierto momento se vuelve así, ¿no? O sea, como que se cambia de flujo, ¿no? Este viene a ser, en ese momento, ni bien sale ahí del cigarro, ahí sería flujo laminar. Pero cuando llega hasta un cierto punto y que todo se mezcla, pasa esto, ¿no? Ahí pasa a ser turbulento. Ahí se conoce, ¿no? Flujo laminar y flujo turbulento. Eso diferencia un fluido, digamos, ideal de un fluido real. ¿Ya? Entonces, el fluido real en este caso no es que es ideal, ¿no? Es real, claro, pero está todavía en un estado de flujo laminar. O sea, una situación bien sencilla de trabajar, ¿no? Un fluido real, por ejemplo, tiene viscosidad, es la fricción de la capa de fluido. Esto lo vamos a ver con más calma en la clase que viene. ¿Ya? Ahí tenemos que definir bien un poco más detalle lo que es la viscosidad y las diferentes aplicaciones de ello. Solamente aquí es cuestión informativa, ¿no? Para mostrarte que el fluido real efectivamente pues, se diferencia de lo que vamos a trabajar ahora porque tiene viscosidad. Y eso va a hacer pues, que diferentes capas de fluido se muevan con diferentes velocidades porque hay fricción interna entre ellos, ¿no? Un fluido real no, bueno, presenta un flujo que no es estacionario. O sea, las propiedades del flujo cambian en el tiempo. Puede que la densidad, por ejemplo, sea distinta en diferentes puntos de fluido, ¿no? Ya no sería un fluido incompresible, sino se llama fluido compresible, como ves aquí. Un flujo rotacional, parece un torbellino, como acá, ¿no? Turbulento. Experimentalmente se comprueba que el régimen es laminar para velocidades pequeñas, ¿no? Y de alta viscosidad y turbulento todo lo contrario. Cuando tienes un fluido entonces así, que va de esta manera, con velocidad pequeña, tranquilamente, las capas de fluido se pueden suavemente, no hay fricción interna, no hay viscosidad, no estamos en el régimen turbulento, estamos hablando pues, de un fluido ideal. Todo lo contrario corresponde al fluido real, ¿no? Y bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Yo puedo saber, por ejemplo, en qué régimen estoy, ¿no? Si estoy en un régimen laminar o en un régimen turbulento. Con ayuda de de acá, este factor, que es el número de Reynolds. ¿Ya? Eso solamente es informativo, la clase que no leemos con calma. Entonces, decimos ahí, ¿no? Los fluidos ideales son modelos físicos que no existen en realidad, eso ya sabemos, pues, ¿no? La situación ideal, pues, es una aproximación nada más, ¿no? Pero basado, pues, en esta suposición, nos da un buen punto de inicio para poder hacer nuestro análisis y luego ir complicando poco a poco el asunto. Tenemos primero que entender el comportamiento del fluido ideal y luego ya ir más adelante con el fluido real, ya complicando la situación, introduciendo, pues, introduciendo parámetros que no consideramos antes, ¿no? Entonces, eso ya está explicado. Ahora, para visualizar la velocidad de un fluido en distintos puntos del espacio, se utiliza la llamada línea de corriente, ¿no? Bueno, eso de acá es algo, digamos, algo parecido a lo que se vio, pues, cuando ustedes han hecho en su curso preuniversitario todavía, eh, línea de campo, ¿no? ¿De acuerdo cuando decían línea de campo eléctrico? Y algo parecido se puede aplicar aquí para el fluido, ¿no? Solamente para qué? Para visualizar en diferentes puntos del espacio la velocidad que tiene el fluido. Pues aquí yo puedo definir, por ejemplo, aquí, imagínate que este es un fluido que está moviéndose en esa dirección, ¿no? A esto le voy a llamar un tubo de corriente. Yo voy a analizar el fluido solamente dentro de ese tubo. Aquí tengo un diferencial de área inicial, aquí tengo un diferencial de área final. Y mira, estas líneas están diciéndote para dónde se mueve el flujo, ¿no? Para dónde se mueve el líquido. A eso le estamos llamando entonces línea de corriente. Ahí se llama línea de corriente. Está indicando hacia dónde está moviéndose el líquido, ¿no? Entonces, la línea de corriente son líneas imaginarias dibujadas a través de un fluido que está en movimiento. Si yo quiero, por ejemplo, saber la velocidad del líquido en un determinado punto, esa velocidad es tangente a la curva, o sea, tangente a esta línea de corriente, ¿no? Como te decía, es algo parecido a lo que se vio en campo eléctrico, ¿no? Tienes un campo eléctrico, tienes una línea de campo y el vector campo eléctrico en un punto era tangente a la curva, ¿no? Aquí pasa lo mismo, solo que con la velocidad del fluido, ¿ok? Con la velocidad del fluido. Entonces, este va a ser un tubo de corriente. El tubo de corriente es un tubo formado justamente por estas líneas de corriente, recuerda, son líneas imaginadas, que pasan a través de una pequeña curva, ¿no? Una pequeña curva. Entonces, en todos los puntos del tubo de corriente, la velocidad de la corriente va a ser tangente a la superficie del tubo.
Entonces la velocidad siempre va a ser tangente a la superficie del tubo. ¿Por qué? Pues porque la superficie del tubo está formado justamente por esta línea de corriente. O vamos a suponer que son así, ¿no? Son paralelas a la línea de corriente. Y si la velocidad del flujo, del líquido, del flujo, ¿no? Es tangente a esa línea, entonces obviamente pues también va a ser tangente a la superficie del tubo. Esto va a ser bastante útil para plantear las ecuaciones que voy a mostrar más adelante, ¿no? Estamos, ¿de acuerdo? Estamos empezando a estudiar lo que son fluidos en movimiento. Tenemos que empezar viendo lo que es el fluido ideal. Empezamos con eso justamente porque ese va a ser nuestro punto de partida, estudiar un líquido o un fluido de esa manera, un fluido ideal, ¿no? Aquí no estoy considerando todavía nada de lo que es la viscosidad, nada de un régimen turbulento. O sea, el fluido está, digamos, fluyendo de esa manera totalmente tranquila, sin fricción interna. Las diferentes capas de fluido, digamos, que no se van a mezclar entre sí. O sea, estoy en un régimen laminar, ¿sí? ¿No? Régimen laminar. ¿Ya? Ahora, para un fluido en movimiento, consideramos que el flujo es laminar, así, estacionario, a través de un tubo cerrado. O sea, dentro del tubo que estoy eligiendo, ¿no es cierto? El fluido se está moviendo. Tienes aquí un área inicial, aquí tienes un área final. La velocidad de inicio, esta es la velocidad con la que el fluido, digamos, está entrando por acá. Esta es la velocidad con la que sale. Y estas son líneas de corriente. Pero estamos en situación de flujo laminar. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda, ¿no? Que las diferentes capas de fluido viajan con velocidad pequeña, no se mezclan entre sí y no hay fricción interna. Y estacionario porque todas las propiedades del fluido van a ser las mismas en todos sus puntos, ¿no? A lo largo de todo el tubo, las propiedades del fluido van a ser las mismas. Ahora, primero determinamos cómo cambia la velocidad del fluido cuando cambia el tamaño del tubo. Fíjate que el tubo tiene diferente área de inicio y diferente área final. Entonces, las velocidades no son iguales, ¿no es cierto? Las velocidades no son iguales. Entonces, hay que definir justamente ello. ¿Cómo cambia la velocidad del fluido cuando cambia el tamaño del tubo? Y aquí vamos a definir esto de acá, ¿no? Caudal másico. El caudal másico se define como la masa de fluido que pasa por un punto por una unidad de tiempo. Así, cantidad de masa de fluido que pasa a través del tiempo por cierto punto, ¿no? Eso se llama caudal másico. Eh, ¿Cuál es aquí la unidad del caudal másico? Unidad del sistema internacional. Vendría a ser kilogramo por segundo, ¿no? ¿Cuánta masa de líquido pasa a través de un punto a través del tiempo? ¿Ya? Es caudal másico. Ahora, aquí estamos trabajando pues con un tubo, mira, otra vez tenemos un tubo de corriente, ¿no? Acuérdate que se llama así, ¿no? Esta línea de corriente que se llama el tubo de flujo, ¿no? Tubo de flujo, ¿no? Un tubo de flujo, aquí está la línea de corriente, que están indicándote por dónde se mueve el fluido, ¿no? Aquí están las diferentes áreas, y bueno, estamos pues estudiando el caso de fluidos en movimiento, o sea que el fluido que estaba por acá inicialmente se va a desplazar hasta cierta distancia, ¿no? Que es delta de L1. Se desplaza por acá y el otro fluido que, mira, este que está inicialmente en esta área se desplaza todo esto, digamos, ¿no? Porque acuérdate que el fluido está en movimiento. Se desplaza en un lado esta cantidad y en el otro lado se desplaza esta cantidad. Entonces decimos ahí, el volumen del fluido, ¿no? Delta de B1, que pasa por el punto 1, por acá, a través de esta área, en un tiempo delta de t. ¿Cuánto sería ese volumen? Eso lo puedo calcular, ¿no? Porque el volumen que se ha movido, mira que lo que estaba acá y ahora está acá, ¿cuánto volumen se movió de líquido? Sería pues el volumen de este cilindro chiquito, ¿no? Sería el área de la base por esta pequeña alturita. Bueno, esa altura en este caso sería lo que se desplazó, que sería A1 por delta de L1. ¿Qué es esa delta de L1? La distancia que el fluido se movió en ese tiempo. En un tiempo, obviamente, delta de t, ¿no? Está claro, de acá hasta acá hay un tiempo delta de t. Y eso es lo que se ha desplazado, el fluido. Y puedes hacer, entonces, puedes ahora encontrar la velocidad de flujo. Porque si estamos considerando aquí que el flujo es laminar, acuérdate que la velocidad es constante. Entonces yo puedo decir la velocidad V1 aquí, ¿no es cierto? Sería lo que se desplazó, que es delta de L1, entre ese delta de t. ¿Está bien? Esa es la velocidad aquí. La velocidad del fluido cuando pasa por este punto, de este valor. ¿Y
¿Cuánto sería el caudal másico a través del área A1? Pues sería delta de M1 entre delta de T. La masa del fluido que pasó por acá entre delta de T. Bueno, pero masa, tú sabes que es densidad pues por volumen, ¿no es cierto? Así, ¿no? Esto sería así. Vamos por acá. Tú sabes que delta de M1 es masa y la masa es densidad por volumen. Esto sería la densidad de líquido 1, ¿no es cierto? La densidad acá por su volumen ahí, que es lo que se desplazó. Y esto dividido entre delta de T. Ok, entonces acá me queda la densidad 1 por ese volumen. Ese volumen aquí, mira, fíjate, es A1 por delta de L1 entre delta de T. ¿Y quién es delta de L1 entre delta de T? Ahí está, pues, es la velocidad 1. Entonces esto me sale aquí, densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1. Ese es el flujo másico, ¿no? La cantidad de masa de líquido que pasó por este punto en el tiempo. Entonces me sale que la densidad de líquido en este punto por el área, ¿no? El área A1 aquí, por la velocidad que tiene cuando pasa por acá. Ahora yo puedo repetir eso para el punto 2, acá. Igual todo sería igualito, ¿no? Todo igualito. Y vas a llegar a que la cantidad el caudal másico aquí sería la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Ahí solamente es cuestión de repetir el cálculo, igualito, todo va a ser igual. Entonces, como el fluido no va hacia adentro, hacia afuera del tubo de corriente, ¿no es cierto? Los caudales a través de A1 y A2 pues deben ser iguales, ¿ok? Entonces, el fluido, tú sabes que no está yendo hacia afuera ni adentro del tubo, ¿no? O sea, todo lo que va por acá, digamos, pasa por acá. Acuérdate, en el flujo estacionario. Entonces, el caudal másico en el punto 1 tiene que ser igual al caudal másico en el punto 2. Lo mismo. Entonces, yo planteo entonces que el delta de M1 tiene que ser igual al delta de M2. O sea, el delta de M1 entre delta de T es igual al delta de M2 entre delta de T. Y igualamos puesto de acá. Esto que ves aquí sería la ecuación de continuidad. Eso se le llama la ecuación de continuidad para un fluido ideal. Entonces, eh, en el caso pues que el fluido sea incompresible, o sea, ρ no cambia con la presión, es una aproximación excelente para los líquidos en la mayoría de circunstancias, e incluso para los gases todavía, ¿no? Entonces, el líquido en general, pues, en diferentes situaciones, digamos, se comporta así, es incompresible. Entonces, podemos decir que la densidad es constante. La densidad aquí es la misma densidad aquí. Y es más, eso es una premisa que hemos trabajado para un fluido ideal, ¿no? Entonces, la ecuación de continuidad simplemente queda así, ¿no? El área A1 por la velocidad A1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Ya? Y donde la densidad pues, sale constante. Entonces, el producto de área por volumen representa la tasa de volumen de flujo o caudal. ¿Ya? El caudal es el volumen de fluido que pasa por un punto dado por segundo. Y su unidad de medida internacional es metro cúbico por segundo. Entonces aquí a veces esto causa confusión porque cuando hablamos de caudal en sí, el caudal es la cantidad de volumen de fluido que pasa a través del tiempo. ¿Okay? Aquí se ha definido otro caudal, que es el caudal másico. Caudal másico. Porque aquí es lo que está viendo acá, es lo que pasa a través del tiempo, pero la masa del fluido, ¿no? La masa del fluido a través del tiempo, no el volumen. Cuando uno dice que se refiere a caudal, así simplemente sin adorno, ¿no? Caudal es cantidad de volumen que pasa a través del tiempo, ¿ya? Cantidad de volumen. Entonces, pues, hay que hacer esa distinción por aquí. Como tú dices así, mira, esto que ves acá, esto que has visto aquí, eh, debería ser así, es la derivada de volumen respecto al tiempo. ¿Ya? Esto sería área por velocidad. Y eso se conoce como caudal. ¿Ya? Caudal. Es la razón de flujo de volumen, ¿no? O tasa de flujo de volumen. Mientras que el caudal másico, este de acá, derivada de la masa respecto al tiempo, ese viene a ser densidad por área por volumen.
Eso se llama caudal másico, o caudal de masa, a veces uno le dice, ¿no? ¿Qué se viene a ser? La razón de flujo de masa, ¿no? Razón de flujo de masa de fluido. Entonces, la relación entre ellas viene dado por la expresión, ¿no? Por la densidad, ¿no? O sea, mientras que en el caudal solamente es área por velocidad, cuando es caudal másico, ahí tienes que multiplicar por la densidad todavía de fluido. ¿Ya? Ahí tú puedes ver entonces que eh, el área, ¿no es cierto?, por la velocidad tiene una relación inversa, ¿no? O sea, donde el área sea mayor, el fluido va con velocidad menor. Mientras que si tienes un área menor, ahí el fluido pasa pues con mayor velocidad todavía, ¿no? Es como cuando tú pones el dedo en el caño. ¿Has visto qué ocurre? Cuando sale agua del caño, por ejemplo, ese régimen laminar, ¿no? El agua al inicio nomás, en los primeros centímetros, digamos, caída, el agua cae de manera bien uniforme, ¿no es cierto? Ahí estamos en un flujo laminar. Si tú tapas el caño con un dedo, ponle la mitad, solamente tapas la mitad, la velocidad con la que sale el agua es mayor. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el área. Al disminuir el área, la velocidad aumenta. Entonces, es una relación que se verifica, digamos, en los hechos experimentales. Al menos cuando estamos trabajando en un estado de régimen laminar, ¿ok? Cuando el fluido va de manera totalmente tranquila, con velocidad constante, sin fricción interna, ¿ok? Sin viscosidad. Muy bien. Entonces, esa es la primera ecuación ahí, importantísima para lo que es fluido, ¿no? La ecuación de la continuidad. Y su aplicación es inmediata. Cuando tengas problemas ahí, de frente, cuando tengas un área diferente, áreas de diferente dirección transversal, pues la velocidad con la que el fluido va a pasar a través de ellas va a ser distinta, ¿no? Y varía, y encima va a variar en manera inversamente proporcional con esa área. Bien, ahora vamos a la segunda ecuación que tiene vital importancia en los fluidos en movimiento, ¿ya? La ecuación de Bernoulli. Eh, bueno, según lo que hemos encontrado ahorita de la ecuación de continuidad, hemos visto que la rapidez de flujo de un fluido, ¿no? O mejor dicho, el caudal, varía pues a lo largo de la trayectoria del fluido, ¿no es cierto? Eh, perdón. El caudal es constante. El caudal es constante. Lo que varía es la velocidad acá, la velocidad. Simplemente la velocidad de fluido, ¿no? La velocidad de flujo de fluido. Esa velocidad de flujo de fluido va a cambiar en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque puede que en diferentes puntos tenga un área. Mira, el área puede cambiar, la velocidad puede cambiar, pero el caudal no cambia, en este caso. Esa es la definición aquí misma de la ecuación de continuidad. O sea, la derivada de velocidad v respecto al tiempo, que es área por velocidad, esto es constante. ¿Ya? Y ese es el caudal. ¿Ok? Eso es constante. Eso justamente lo que dice la ecuación de continuidad. Entonces, el caudal no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es el área, y puede cambiar la velocidad de flujo, la velocidad de fluido en esa área. ¿Ya? Entonces, aquí estamos ya poniendo eso como una suposición. O sea, la velocidad del fluido en diferentes puntos del líquido va a cambiar, el tubo de flujo va a cambiar. Y la presión, pues, también puede cambiar, ¿no? Dependiendo, pues, en qué altura estés. Acuérdate que la presión depende de la altura, ¿no? ¿Recuerdan eso cuando hicieron hidrostática en física 1? O sea, la presión depende de qué altura o qué profundidad estás. Depende de ello. La presión cambia. La presión, si estás a diferentes alturas o diferentes profundidades. Eh, y también, bueno, vamos a ver cómo varía esa presión con la velocidad del flujo, ¿no? Porque hasta ahora solo sabemos que la presión varía con la profundidad o con la altura, pero vamos a ver ahora que también la presión va a cambiar dependiendo pues de qué velocidad tenga el líquido que está pasando por diferentes áreas. Entonces, tenemos que derivar esa ecuación, ¿no? La ecuación de Bernoulli se llama. Vamos a suponer otra vez que el flujo es constante, flujo laminar, fluido incompresible, y despreciamos la viscosidad. ¿Ya? Despreciamos la viscosidad. O sea, estamos en situación en la que el fluido que estamos tratando es ideal. Aquí tenemos entonces una muestra, una figura, ¿no? Tenemos aquí el tubo de flujo y aquí tenemos las líneas de corriente. El fluido está moviendo en dirección a esa línea de corriente.
Aquí tenemos un área 1, aquí tenemos un área 2. El área 1 está, digamos, a cierta altura con respecto a un nivel de referencia, H1. Aquí también el área 2 con cierta altura respecto a un nivel de referencia, ya son 2. Aquí hay una presión, mira. Hay una presión P1 en este punto. Aquí hay una presión P sub 2 en este punto. Por si acaso, este vector que ves aquí verde es de la velocidad, ¿no? De la velocidad con la que el flujo está yendo, no es de la presión. Sabes que la presión es una cantidad escalar. Entonces, la velocidad está entrando por acá, V1, y esta es la velocidad salida, ¿no? V sub 2. Y ese delta del D1 y delta del D2 son los que se desplazan los líquidos en esas diferentes posiciones. ¿Ya? Entonces, de modo general, ¿no? Suponemos que el fluido fluye con un tubo de sección transversal, que no es uniforme. Ya, fíjate acá, el área A1 es diferente al área 2, o sea, la sección transversal del tubo de flujo no es uniforme y varía en altura, ¿no? Varía en altura respecto a un nivel de referencia. Esa es la suposición que estamos tomando en cuenta. Entonces, consideramos el volumen de fluido, perdón, que se muestra en el color, y vamos a calcular el trabajo desarrollado, ¿no? Para moverlo. Hay que calcular el trabajo que se va a realizar sobre este fluido que está viendo ahí, este fluido, para moverlo de la situación a la situación B. Fíjate lo que está de color, lo que está coloreado, ¿no? Inicialmente, el líquido está así, y el líquido está por acá. Empezando, entrando en este punto por el área A1, con esta velocidad. Y el líquido, mira, se va a mover. O sea, el líquido de lo que estaba inicialmente por el área A1 va a moverse hasta acá. Pero cuando se mueve esto aquí, en el área 2 también se desplaza. Por eso es que la solución final es esta. Fíjate lo que está coloreado, ¿no? Es como que el líquido se movió, se desplazó todo, ¿no? En esta parte se desplazó este volumen y en la otra parte se desplazó todo este volumen. Todo este volumen, ¿no? Se movió. De acá pasó a acá. Entonces tenemos que encontrar aquí nosotros el trabajo, ¿no? Que se realiza para mover el líquido de acá a acá. O sea, desplazarlo, es lo que se mueve. Entonces, en ese proceso, el fluido que ingresa a esta área, A1, fluye, ¿no? Fluye y se mueve una distancia delta de L1. Y esto de aquí, digamos que lo obliga al líquido a que en esta área se desplace una cierta distancia L2. ¿No es cierto? Es lo que se desplazó acá y lo que al final termina moviéndose. Entonces lo obliga el líquido, mismo lo obliga a moverse a este líquido que está acá, a desplazarse esa cantidad. Entonces el fluido a la izquierda del área A1 ejerce una presión sobre este líquido, ¿no? Sobre esta sección, y hace una cantidad de trabajo. ¿Qué es lo que obliga al líquido a hacer esto? Esto, por si acaso, no es la única cantidad de líquido, ¿no? Hay más. Hay líquido por acá y hay líquido por acá, ¿no? O sea, aquí nosotros estamos analizando solamente una pequeña porción de que está en movimiento. Así que lo que empuja, digamos, a este líquido a esto es el fluido circundante que está por acá atrás. Ese fluido, digamos, que lo empuja. Por eso dice aquí, el fluido que está a la izquierda del área A1, que corresponde a este lado, ejerce una presión aquí, está empujando el líquido. Por eso hay una presión aquí P1, ¿no? Y ese líquido lo empuja por acá, ¿no? Y hace pues que esto se mueva por allá. Pero aquí también hay líquido. Y ese líquido también va a ejercer una presión sobre este lado, ¿no? El líquido que está a la derecha del área 2 también va a ejercer una presión para el otro lado. Aunque se mueva, le va a ejercer presión. Esa es la presión que tenemos acá. Entonces, mira, empezamos con este lado. El fluido que está aquí a la izquierda, ¿no? Está empujando al líquido por acá para que se mueva y le está ejerciendo una presión P1. La pregunta es, ¿qué cantidad de trabajo hace? Entonces, esa cantidad de trabajo, de W1, sería la fuerza, mira, la fuerza que le está ejerciendo por acá, multiplicado por lo que se desplaza. ¿No es cierto? Fuerza por desplazamiento. Pero esa fuerza, ¿a qué se debe? Esa fuerza se debe, pues, a la presión que hay acá. Pero acuérdate que así es como se comunica el líquido, ¿no? Cuando el líquido está en contacto con la superficie, ejerce fuerza. Y esa fuerza viene a ser la presión que hay ahí
por el área. Entonces, en lugar de la fuerza 1, yo pondría la presión que hay acá por el área de esa tapa por lo que se desplazó. ¿Está bien? Es el trabajo que se hace aquí para mover el líquido de acá hasta acá. ¿Y quién hace el trabajo? El líquido que está aquí alrededor, ¿no? Que lo empuja a esta sección del líquido a moverse hacia allá. Y aquí me pasa lo mismo. En el área 2, el trabajo realizado en esta sección transversal de fluido sería este. Porque ahora el líquido que está aquí a la derecha, igualmente, cuando ese líquido se mueva para allá, le empuja de vuelta. Entonces va a ser así, menos P2 por el 2 por el 2, manteniendo la misma idea, ¿no? Porque aquí va a ser la fuerza que se ejerce acá por lo que se desplaza. Solo que la fuerza ahora va así, porque esta fuerza, ¿quién lo ejerce? Lo ejerce el líquido que está afuera, de para allá. Aquí entonces, mira, lo que estamos haciendo es calcular el trabajo que está desarrollando el líquido circundante, ¿no? El líquido que está allí rodeando, digamos, a la muestra de fluido que yo estoy tratando. El trabajo aquí es positivo, aquí es negativo, porque el trabajo que hace esta cantidad de fluido pues va en contra de su movimiento. Entonces sería menos la fuerza, que es la presión por el área, por lo que se mueve en esta región. Por eso que todo va rotulado con el subíndice 2. ¿Está bien? Ahora, ese O negativo está presente porque, como te decía, la fuerza ejercida sobre el fluido es opuesta al movimiento. Por lo tanto, el fluido que se muestra en color acá funciona sobre el fluido a la derecha, ¿no? Pero efectivamente, lo está empujando. Está empujando el fluido a la derecha hacia la derecha, justamente. Bien, ahora, la gravedad también realiza trabajo sobre el fluido, ¿no es cierto? La gravedad también es una fuerza que está actuando ahí en cada punto del fluido y por lo tanto también hace trabajo. Entonces podemos calcular ese trabajo, ¿no? Dice, el efecto neto de este proceso es mover una masa m de volumen a 1 por delta L1. Acuérdate que la masa aquí que se ha movido, ¿quién es? La masa es densidad por volumen, ¿no es cierto? Densidad por volumen. Y el volumen aquí que se ha movido es el área de la tapa por lo que se movió, que es delta L1, ¿no? Lo que se desplazó en esa distancia, delta L1. Como el fluido es incompresible, el volumen que se mueve acá es lo mismo que se mueve por acá. O sea que A1, el área de la tapa A1 por la distancia L1 tiene que ser igual al área acá, el A2, por lo que se mueve acá, que es L2, ¿no? Delta L2. Son iguales. Entonces, ¿cuánto es el trabajo que hace la gravedad? Tú sabes que el trabajo del peso, acuérdate de tu curso de física 1, siempre es menos mg por h, ¿no es cierto? Mg por h. ¿De dónde viene esto? Acuérdate pues que la gravedad es una fuerza, la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Y siempre que tengas una fuerza que es de tipo conservativa, debes recordar que el trabajo hecho por la fuerza conservativa es menos la variación de la energía potencial asociada a la fuerza conservativa. La fuerza conservativa en este caso es el peso. Entonces, la fuerza conservativa, perdón, la energía potencial que se asocia a la fuerza de gravedad es justamente la energía potencial gravitatoria. Y esta ecuación se cumple para cualquiera, ya sea la fuerza de gravedad o la fuerza eléctrica o la fuerza elástica. Las tres más importantes conservativas que se conocen siempre cumplen esto. Por eso aquí se pone menos, ahí está negativo, y aquí la variación de energía potencial asociada, que es la masa por la gravedad, aquí está Y2, que es la final, ¿no? Posición final, menos la posición inicial, que es Y1. Así que esto viene de acá. ¿Ok? Es un resultado que ya en su curso de física 1 deben haber visto, ¿no? El trabajo de la fuerza conservativa en general. En general. Entonces queda así. Es el trabajo hecho por la gravedad, ¿no? Ahora, el término negativo, acá, ya que el movimiento es cuesta arriba, va en contra de la fuerza de gravedad, obviamente, ¿no? El trabajo neto realizado, ¿cuánto sería? Bueno, hasta aquí nomás, hasta este punto. El negativo acá es eh, por la definición misma, el trabajo al peso, por si acaso. Ahora, ¿cómo se interpreta en esa situación? Porque tienes que interpretarlo siempre, ¿no? En cada situación diferente tienes que interpretar el signo. ¿Cómo se interpreta aquí el negativo? ¿No? Es que el movimiento que está aquí arriba, pues está contra la fuerza de gravedad, ¿no es cierto?
sea, tú estás moviendo el líquido, mira, el líquido estaba acá y lo estás moviendo hacia arriba. De lo que estaba así, el líquido lo está moviendo hacia arriba. Es como que lo está subiendo el líquido, ¿no? Y eso pues es ir en contra de su peso, porque el peso actúa para abajo y el movimiento lo está diciendo como por así decirlo, para arriba. Entonces estás en contra de la gravedad, por eso es que su trabajo es negativo. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos calcular el trabajo neto realizado en el fluido. ¿Cuánto es el trabajo neto que se ha realizado en el fluido? Sería la suma del trabajo del líquido que estaba por acá, más el trabajo del líquido que estaba por acá, más el trabajo del peso. ¿No es cierto? El trabajo del peso. Bueno, el trabajo del primer líquido que estaba por acá era esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuerza por delta de L1, ¿no? O sea, presión 1 por el área 1 por el delta de L1. Luego, menos el trabajo de 2, que es negativo. La presión 2 por el área 2 por el delta de L2. Esto de acá, el producto es la fuerza, ¿no? El producto de esto es la fuerza en este lado. Luego tenemos el trabajo 3, ¿no? Que es esto. Sería menos mgy2, 1 por menos, más mgy1. Ese viene siendo entonces el trabajo, digamos, neto que se ha realizado en el fluido. Bien, pero acuérdate que el fluido tiene velocidad inicial y tiene velocidad final. Ahora, ¿cómo relaciono ahora ese trabajo neto con esas velocidades? Hay una ecuación bastante importante en lo que es leyes de conservación que tú debes conocer, ¿no? ¿Cuál sería entonces la ecuación que relaciona al trabajo neto con las velocidades acá, de cada partícula? Bueno, no, bueno en sí del fluido, pero en esa situación y luego en esa situación. Para jóvenes, ¿qué dicen? A ver, ¿qué ecuación relaciona eso? La variación de la energía cinética. Exactamente, ¿no? El trabajo neto es la variación de energía cinética. Y es que aquí tengo energía cinética porque tengo velocidad aquí y aquí. Entonces, necesariamente debe cumplirse también ello, ¿no? De acuerdo con el principio de energía y el trabajo, tú sabes que el trabajo neto de un sistema es igual al cambio en energía cinética. Estamos aplicando esto, ¿no? Estamos aplicando esto, que la variación de energía cinética es igual al trabajo neto. Entonces, aquí está. Variación de energía cinética, un medio de la masa, B2 al cuadrado menos un medio de la masa, B1 cuadrado. Siempre en la situación final menos la inicial, ¿no? La final es esta, la inicial es esta. Estamos acá en la situación final, con el líquido ya está todo, digamos, se ha movido, ya tiene una velocidad de 2 por acá, y la inicial es aquí, cuando el líquido estaba recién empujándose y con una velocidad V1 en la entrada, ¿no? Entonces llega esto. Esa viene a ser entonces la variación de energía cinética, y esto que ves acá es el trabajo neto que acabamos de encontrar. Ahora solo es cuestión de arreglarlo, ¿no? De, digamos, ordenarlo un poco, ¿no? La masa M tiene volumen, eh, bueno, esa es la expresión para volumen, ¿no? De la masa de líquido que ha sido, digamos, desplazado. Porque ten en cuenta que aquí estamos considerando que el fluido es incompresible. Entonces, la cantidad de masa de líquido que has empujado en esa parte tiene que ser igual a la cantidad de masa de líquido que ha movido para esa parte. ¿Ok? Y esa masa de líquido está contenida en un volumen, el cual también tiene que ser igual. O sea, la cantidad de volumen que digamos que se desplazó el líquido en esta área tiene que ser igual al volumen de líquido que va a barrer toda esta área cuando lo suba, ¿no? Por eso aquí dice, esta masa tiene este volumen. La masa M de líquido que se ha desplazado tiene este volumen. El área de la tapa, por lo que se desplazó, es lo mismo en la entrada y tiene que ser lo mismo en la salida, porque el fluido es incompresible. Es como que el volumen que tú empujaste tiene que ser igual al volumen que aparece en otro lado, ¿no? Por lo tanto, podemos sustituir, ¿no? La masa viene a ser la densidad por este volumen. Entonces, cuando tú ves aquí esto, mira, ve, tú ves aquí esto, ¿qué voy a reemplazar? Mira, ve, A1 por el TL1, ¿no? Puedo reemplazarlo. Y hago esto, mira, ve. Hacemos esto. M. M es esto, densidad por volumen. Pero el volumen sería el área 1 por el TL1. Y eso es lo mismo que la densidad otra vez por el volumen en el punto 2, que es el área 2 por L2. ¿De acuerdo? Entonces la masa es la misma. El volumen es el mismo. Y cuando multiplicas por la densidad del líquido, pues también es el mismo. Ahora, dividimos entonces a todo esto
¿no? Por esta cantidad, ¿no? Delta A1 por delta L1 igual a 2 por delta L2. ¿Qué es lo que saldría ahí? Vamos a ver, mira, aquí vamos a trabajarlo con calma. Entonces es así, un medio. En lugar de la masa, ¿qué pongo? Pongo todo esto, mira. Densidad, aquí sería A2 por delta de L2, ¿no es cierto? Por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Está bien? Luego aquí, menos un medio, M, la masa. Pero esta es la masa al inicio, ¿no es cierto? Y la masa de inicio que se desplaza es esto. Sería la densidad por el área A1 por delta de L1 por B1 al cuadrado. Aquí es igual a todo esto. La presión 1 por el área A1 delta de L1 menos la presión 2 por el área 2 por delta de L2. Ahí está. Luego, menos otra vez la masa. En lugar de la masa, ¿qué pongo? Todo esto, o sea, la densidad por, aquí estamos en la situación 2, mira. Entonces sería este volumen, ¿no? Este volumen, todo esto. Área 2, delta de L2, por G, por Y2. Menos, más, perdón, más. En lugar de M, otra vez pongo la densidad por volumen. Pero como estamos en la situación 1, aquí sería volumen 1, ¿no? A1 por delta de L1, por la gravedad y por Y1. Ahí está. Eso es lo que he hecho reemplazando la masa. ¿Está bien? Pero ustedes saben que A1 por delta L1 es lo mismo que A2 por delta L2, porque esto de acá representa el volumen, ¿no es cierto? Y como el fluido es incompresible, ahí está, pues, ¿no? Estos volúmenes tienen que ser iguales. Así que empezamos a eliminar, pues mira, porque yo puedo decir entonces A2 por delta L2 es lo mismo que A1 por delta L1, aquí es lo mismo que A1 por delta L1, es lo mismo que A2 por delta L2, es lo mismo que A2 por delta L2 y es lo mismo que A1 por delta L1. Y al final, ¿qué me queda? Un medio, mira, de la densidad, ya no masa, sino densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio de la densidad del fluido por la velocidad de 1 al cuadrado, que es igual. Aquí me queda, mira, la presión 1 menos, aquí queda la presión 2 menos densidad de fluido por la gravedad por Y2 más densidad de fluido por la gravedad por Y1. O sea, todo se redujo a esto. Y ahora es donde recién voy a ordenar los términos, ¿no? Porque puedo pasar todo lo uno para un lado y todo lo dos para otro lado. ¿Cierto? Este P2 por ejemplo, lo puede pasar para allá, esto lo dejo ahí, y este puede sumar para acá. Y este Y2 lo puedo sumar para allá. Y al final llego a esto, de que la presión 1 más un medio de la densidad del líquido por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por Y1, es igual a su homónimo, pero en el punto 2. Eso es la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Ese viene a ser entonces la ecuación de Bernoulli. Eh, Date cuenta entonces que esta relación se ha obtenido haciendo un estudio de, de que el trabajo de energía, ¿no es cierto?, en el fluido. Así que básicamente lo que está mostrándote esto es una ley de conservación de la energía para el caso de fluido en movimiento. ¿Ok? Es como los puntos 1 y 2, ¿no? Pueden ser dos puntos cualquiera, porque aquí yo no he hecho eh, ningún caso, digamos, particular, no he hecho algo obligatorio que tiene que Y1 debe cumplir esto, Y2 tiene que hacer esto, no, es cualquiera, ¿no? Y1, Y2, A1, A2 fueron elegidos de manera arbitraria. Puede ser cualquier punto de fluido, a lo largo, obviamente, del tubo de flujo que es definido aquí. Así que esto vale para cualquier punto A1 y A2. Entonces, lo que se cumple aquí es que yo puedo decir de frente, la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más ρ por G por H, esto tiene que ser constante. En cada punto del fluido, Y que es la altura del centro del tubo por encima del nivel de referencia fijo.
Este Y que ves acá lo vas a tomar así, por si acaso, ¿ah? Desde el centro del tubo, por encima del nivel de referencia fijo. Fíjate cómo se ha tomado acá el Y. Del nivel de referencia al centro del tubo. En este caso, cuando la tapa era 1. Aquí lo mismo, desde el nivel de referencia al centro del tubo, mira, donde la tapa era 2. De centro al nivel de referencia. De centro al nivel de referencia. ¿Okay? Es así como lo tienes que tomar en todos los problemas. El Y, no vayas a tomarlo de acá a acá. No vayas a pensar que es de la base del tubo al nivel de referencia. No, es del nivel de referencia al centro. ¿Okay? El centro del tubo. Y bueno, entonces, ¿de qué es esta expresión? O sea, eso viene a ser entonces la ecuación de Bernoulli. Bueno, es lo que te decía, ¿no? La ecuación de Bernoulli es una expresión de la ley de la conservación de la energía, porque la hemos derivado aplicando pues el principio de energía y trabajo. ¿Ok? Bueno, eso de acá, la ecuación de Bernoulli tiene bastantes aplicaciones. Básicamente, lo que tenemos ahí es que tú tienes que ver cómo la presión cambia, ¿no? La presión va a cambiar cuando estás, digamos, a cierta altura, cuando tienes una cierta velocidad, ¿no es cierto? Date cuenta que algo, mira, si mantenemos el Y constante, si Y es fijo, términos constante también, porque la densidad estamos tomando como constante y la gravedad es constante. Así que estamos en un Y fijo, esto sería constante. Y me quedaría solamente que la presión más un medio de la densidad por B cuadrado es constante. Pero la densidad del fluido también la estamos considerando constante. Así que básicamente lo que está diciendo aquí es que la presión puede cambiar, puede verse alterada por la velocidad que tenga el fluido. ¿Te das cuenta? La presión puede verse alterada por la velocidad que tenga el fluido. Así que en puntos donde la velocidad sea mayor, mira, como esto es constante, como todo esto es constante, si es que la velocidad es muy grande, ¿cómo tiene que ser la presión para que todo se mantenga constante? ¿No? Si la velocidad es muy grande, la presión tiene que ser menor. Y al revés, si la presión es muy grande, para que todo esto se mantenga constante, pues la velocidad tiene que ser menor. Donde la velocidad sea mayor, menor presión. Donde la velocidad sea menor, mayor presión. ¿Ok? Una aplicación interesante de esto es el siguiente, bueno, no sé si ustedes han visto, ¿no? Si ustedes tienen en su casa un embudo y tienen una pelotita de esa de tenis, esa de plástico incluso, es chiquita blanca de plástico, ¿no? Ustedes pueden hacer el siguiente experimento, miren. Tomen aquí el embudo, ¿ya? Y coloquen la pelotita por acá. Coloquen la pelotita por aquí. Luego, coloquen el embudo en su boca y soplen. ¿Qué quieren ustedes que va a pasar si colocan la pelota ahí? Esta es la base del embudo, obviamente, ¿no? ¿O qué diría tu sentido común? Tú colocas el embudo así, la pelota por acá, y soplas de este lado. Que lo que uno pensaría es que la pelotita pues va a salir volando. Bueno, si tú puedes, tienes estos dos materiales, haz el experimento en tu casa, sopla por este lado y vas a ver que la pelota no sale. Al contrario, se pega aquí arriba. ¿Ok? Se pega aquí arriba. Entonces vamos a ver así, con tu, aquí se sopla, ¿no? Echando aire, la pelota se pega aquí. Ya, eso es lo que se ve. Ahora, ¿cómo se explica? Básicamente se aplica el Bernoulli, ¿ya? Porque, digamos, analiza este punto. Yo puedo considerar que si analizo este punto de acá, ¿no es cierto? Aquí tengo el Y, es constante, ¿está bien? Y me queda presión 1. 1 voy a llamar este punto de acá. 1, y ese que es el punto 2. Presión 1 más un medio de la densidad por B1 cuadrado
tiene que ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque ya es constante, pues, ¿no? Se va en cada lado. Ahora, fíjate, date cuenta acá, mira, ¿dónde la velocidad va a ser mayor? ¿En 1 o en 2? Aquí me tomo, por si acaso, esta ecuación es para el fluido, no para la pelota, es para el fluido que está en movimiento. Aquí hay fluido en movimiento porque es un aire, es el aire que está acá, no es un gas. Está soplando el aire. Entonces, la velocidad está viendo así, mira. El aire está viviendo por acá. Entonces, ¿dónde va a ser la velocidad del aire mayor? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Pues obviamente, como el aire viene por acá, esta es la velocidad del aire en el punto 1. Esa va a ser mayor que la velocidad de acá. Es más, la velocidad aquí va a ser nula acá prácticamente. Porque el aire como que no sale, ¿no es cierto? O tú soplas, el aire prácticamente no sale. La velocidad aquí no va a ser prácticamente nula. Así que esto es aquí prácticamente cero. Porque no va a haber aire por acá. Este queda simplemente así, que la presión 1 más 1/2 de ρ por B1 cuadrado tiene que ser igual a la presión en 2. Entonces queda que la presión en 1 menos la presión en 2 tiene que ser, o al revés, ¿no? La presión 2 menos la presión 1 tiene que ser 1/2 de ρ por B1 cuadrado. ¿Está bien? Y esa cantidad, pues obviamente es positiva. Entonces te queda que la presión en 2 tiene que ser mayor que la presión en 1. La presión en el punto 2, mira, es mayor que la presión en 1. Y esto, por si acaso, otra vez, es referente al fluido. Es referente al fluido. Tú sabes que el fluido, cuando está en contacto con una superficie, ejerce fuerza. Entonces aquí tengo fluido en esta zona y el fluido en esta zona. El fluido está en contacto con la bolita, con la superficie de la bolita, entonces ella aplica fuerza. Aquí habría una fuerza para abajo, vamos a llamarle F1. Y aquí habría una fuerza para arriba, que vamos a llamarle F2. Como la presión en 2 es mayor que la presión en 1, entonces yo puedo decir que la fuerza en 2 es mayor que la fuerza en 1. O sea, aquí más fuerza de este lado. Y esa fuerza es lo que hace que la pelota suba. ¿Te das cuenta? Es por eso que no va a salir disparada la pelota como una espera. Si tú soplas, la pelota va a subir. Porque aquí hay más presión. Y al haber más presión aquí abajo, hay mayor fuerza que le empuja la pelota para arriba. ¿Ok? Así como esa, hay más aplicaciones también. ¿Ya? Y lo que vamos a ver ahora justamente son eso, ¿no? Las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Otra aplicación, por ejemplo, es en las chimeneas, ¿no? ¿Por qué en la chimenea, por ejemplo, el humo cuando quema va para arriba? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no se va para la sala? ¿Por qué no sale? ¿Por qué siempre se va para arriba? A ver, ¿cómo explicarían eso? Imagínate esa casa que tiene chimenea así en la sala incluso, ¿no? Incluso aquí se ve que pone la leña por acá y el fuego está ahí, ¿no? Pero el humo no va para la casa, el humo va para arriba. ¿Por qué el humo va para arriba? El humo va para arriba, ¿por qué? Porque aquí afuera tenemos el aire, ¿no? Esta chimenea está construida de esta manera así, que va para arriba, ¿no? Y acá arriba está pues el aire. El aire aquí puede estar fluyendo, digamos, en una cierta orientación, así, ¿no? Hacia allá. Entonces, ¿dónde hay más velocidad? ¿Abajo? ¿Aquí, donde está el fuego? ¿O arriba, donde está yendo el aire? ¿Dónde hay más velocidad aquí? Pues obviamente acá arriba, ¿no? Donde está fluyendo el aire que viene de afuera. Aquí mucha más velocidad que lo que hay acá. Aquí prácticamente la velocidad es cero. Entonces, mira, la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice? Donde hay mayor velocidad, tienes más presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde hay más velocidad aquí? Perdón. Dice, donde hay más velocidad, tienes menos presión, ¿no? A mayor velocidad, escribirlo por acá, a mayor velocidad, menor presión. Mayor velocidad, menor presión. Eso es básicamente la esencia de lo que dice la ecuación de Bernoulli. Entonces, donde hay más velocidad, menos presión. Aquí menos presión que acá abajo. O sea, aquí tengo una presión menor y aquí tengo abajo una presión mayor. Y tú sabes que donde hay presión mayor, pues hay más fuerza. Es por eso que el humo que sale se ve obligado a ir
de la presión mayor hacia donde hay presión menor. Es por eso entonces que el humo sube de esa manera, ¿no? Necesariamente va para arriba, debido pues a ese cambio de presión. Y así como ese, hay más ejemplos también que se pueden hacer, ¿no? Que se pueden hacer en casa. Eh, Uno que una vez, por ejemplo, fue interesante, ¿no? Mira algo así, ¿eh? Había uno que era así. Tienes aquí un techo, una superficie, una lata, de una lámina, de un hilo, y por aquí otra también colgada de un hilo, ¿no? Dos latas. Y alguien viene por acá con una pistola de aire, ¿ya? Y va a disparar aquí en la región entre las dos latas. Dispara algo así como una secadora de cabello, ¿no? Una pistola que dispara aire, pero lo dispara justo aquí en el medio, acá, en el punto entre las dos latas. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Las latas se alejan o se pegan? ¿Qué es lo que dice tu sentido común? ¿Qué pasaría a la lata si disparas aquí una ráfaga de aire en el punto medio de la distancia de las dos? Es algo parecido con el de acá, ¿no? O sea, el sentido común diría, si tú soplas por este lado, la pelota va a salir. Aquí pasa lo mismo. Uno pensaría, bueno, si yo disparo una ráfaga de aire por acá, eso va a hacer que la lata, digamos, esta se vaya para este lado y otra vaya para otro lado. Pero eso no pasa. Lo que pasa es que las latas se juntan. ¿Por qué? Porque si tú disparas aquí una ráfaga de aire, ¿no? Con una gran velocidad, aquí otra vez tienes aquí una velocidad mayor. La velocidad aquí en esta región del aire sería mayor que la velocidad que tienes por acá. Aquí habría velocidad menor, ¿no? Velocidad de aire mayor aquí y velocidad de aire menor acá. ¿Y qué dice Bernoulli? Donde tienes velocidad menor, hay presión mayor. Y aquí, en el punto en el medio de las latas, como tienes una gran velocidad de aire, la presión del aire sería menor. ¿Y qué hace el fluido? Pues tiende a mover todo de la mayor presión a menor presión. Por eso es que empuja la lata hacia allá. Y lo mismo pasa acá. Empuja la lata hacia allá. Y por eso es que las latas se pegan. Y en lugar de abrirse como uno pensaría, no, se pegan. Que es explicado por el teorema de Bernoulli. Así que eso pueden buscar ustedes en YouTube. Hay bastantes, ¿no? de la ecuación que tienen ustedes acá. Intenten convencerse de la ecuación que tienen ustedes acá. Eso entonces viene a ser la manera como ustedes pueden ahí practicar y más que nada saber cómo aplicar estos problemas, ¿no? Aplicar los problemas. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo aplicar esto a diferentes problemas que pueden haber, ¿verdad? Entonces tenemos ahí aplicaciones del principio de Bernoulli, ¿no? Primero, como se dijo anteriormente, la ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía en el fluido. La ecuación de continuidad, por otro lado, es la expresión de la conservación de masa en el fluido, ¿ya? La ecuación de Bernoulli está asociada con la conservación de energía. Tienes que tener en cuenta eso, ¿no? La ecuación de Bernoulli está relacionada con la conservación de la energía, mientras que la ecuación de continuidad se refiere a la conservación de masa. El caudal, con mayúscula, tú sabes que es la medida de volumen por unidad de tiempo, ¿ya? Así que el caudal sería el volumen, perdón, este no es el volumen, esta velocidad, aquí debe ser minúsculo. Aquí debe ser minúsculo. Velocidad por área. Ya, de velocidad por área, ¿no? Donde aquí B es la velocidad y A es algo. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de esto, ¿no? Por ejemplo, la primera aplicación es el teorema de Torricelli. Sabes que Torricelli, acuérdate de física 1, es el que llega a medir pues, la presión atmosférica, ¿no? Con el barómetro, ¿no? El barómetro de Torricelli para medir la presión atmosférica. Bueno, el mismo, ¿no? Vamos a calcular la velocidad V1 de un líquido de densidad ρ
que fluye por un pequeño orificio en el fondo de un reservorio que está abierto en la parte superior. Es como, imagínate que esto es un tanque, ¿no? Un tanque de agua, que está lleno de agua, aquí está abierto a la atmósfera, y le haces un agujero en cierta región por aquí, y obviamente después la velocidad va a comenzar a salir. La pregunta es, ¿con qué velocidad sale el líquido cuando le aplicas le haces un agujero por acá? ¿No es cierto? ¿Con qué velocidad sale? Entonces, pues ahí tienes tú esta imagen, ¿no? Velocidad 1, tienes un agujero, y aquí estamos a una diferencia de altura, ¿no? Y2 menos Y1. Y2 va a ser pues todo esto, Y1 todo esto, ¿no? Ahí está. Entonces Y1, vamos a ponerlo por acá otra vez. Y1 es todo esto. Este va a ser nuestro nivel de referencia. Y Y2 va a ser todo esto. ¿Okay? Y bueno, entonces, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? Presión más suma de la densidad por B cuadrado más rho por G por H tiene que ser constante. Eh, Apliquemos la ecuación de Bernoulli al punto 1 y punto 2. Este es el punto 1, este es el punto 2. Punto 1 es el orificio y punto 2 es la parte superior del recipiente. Entonces quedaría así. Eh, Presión 1, acá, esa es la presión en este punto, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más rho por G por Y1, este Y1, ¿está? Este aquí es Y2, y la ecuación de Bernoulli se escribe así, ¿no es cierto? Entonces tú dices acá, asumimos que el diámetro del recipiente es mucho mayor que el del agujero. Esto es que estoy mostrándote aquí es un ejemplo, ¿no? Así que si es que te preguntaran algo así, digamos, en una parte calificada, tienen que decirte todo completo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes aquí suponer que si estamos en un tanque de agua, este diámetro del recipiente, ¿no? Aquí, perdón, el diámetro aquí abajo, donde va a salir el agua, pues es muy pequeñito comparado con el diámetro del agujero, ¿no? Perdón, con el diámetro del tanque mismo, ¿no? Del tanque mismo. Si eso pasa, pues esta velocidad va a caerle, la velocidad con la cual el nivel, digamos, del líquido comienza a caer, va a ser muy pequeñita. Imagínate que es un tanque, pues no de cuánto, 2 metros de radio, por ejemplo. 2 metros de radio. Y que esto sea pues de unos cuantos centímetros. El agua comenzará a salir, obviamente, pero el nivel del líquido aquí prácticamente va a descender, sí, pero con una velocidad constante muy pequeñita, muy pequeñita. Así que uno puede decir que la velocidad aquí es cero, prácticamente. Ahora, ¿cuánto es la presión aquí afuera? La presión en el punto 2. Como está abierto a la atmósfera, es la presión atmosférica. La presión aquí lo mismo, está abierto a la atmósfera. A la presión acá sería la presión atmosférica. Entonces la presión 1 es igual a la presión 2 y es igual a la presión atmosférica. Así que entonces estas presiones se eliminan, ¿no? Queda esto. Entonces tienes que un medio de la densidad de líquido por la velocidad 1 al cuadrado más ρ por g por y1 es igual a esto. Este se elimina con este, ¿no es cierto? Este se elimina con este, porque estamos siguiendo que es la presión atmosférica, pero el otro término se elimina. ¿Por qué? Ese término se elimina porque aquí estamos suponiendo que la velocidad 2 es prácticamente nula. Así que te queda eso nada más. Bueno, y aquí ya, pues esto pasa a restar, despejas la velocidad 1 y sale esto. La velocidad 1 sería 2 veces g. ¿Y quién es y2 menos y1? Es a esta altura, ¿no? La altura, digamos, de acá hasta acá, raíz de 2g por h. Y eso yo espero que tú reconozcas, ¿no? ¿Quién es raíz de g por h? ¿De acuerdo de eso? Eso viene a ser la velocidad con la que cae, digamos, a tierra una partícula que es soltada de cierta altura h, ¿no es cierto? Más o menos la idea se mantiene, ¿no? Decimos, aunque esto es un caso especial de la ecuación de Bernoulli, fue descubierto un siglo antes por el evangelista Torricelli, ¿no? Él llega a esta ecuación. Claro, Torricelli llega a esta ecuación, pero en bastante tiempo, ¿no? Antes de Torricelli, perdón, de Bernoulli.
Claro, él llega a esta ecuación de otra manera, pero pues aplicando la ecuación de Bernoulli vemos que se confirma. Ahora, esta ecuación nos dice que el líquido deja el recipiente con la misma velocidad con la que un objeto cae libremente de la misma altura, ¿no? Eso es lo interesante ahí, ¿no? Si tú sueltas un objeto de cierta altura, vamos a suponer que sea a la misma altura de acá, el objeto llega al suelo con la misma velocidad con la que el fluido sale de acá, a la misma altura. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Radio G por H. Esa es la peculiaridad ahí, ¿no? Del, del problema. El caudal, por ejemplo, aquí sería el área del orificio por la velocidad. Porque te preguntaran cuál es el caudal, ¿no? Bueno, sale esto. Otro caso especial de la ecuación de Bernoulli ocurre cuando el fluido está fluyendo horizontalmente, sin cambio significativo de altura. Esto ya te expliqué anteriormente, ¿no? La ecuación de Bernoulli, bueno, si tú consideras que esto está a un mismo nivel, ¿no? Y2 igual a Y1, entonces elimina esa parte y te queda solamente esto. Eso nos dice cuantitativamente que la velocidad es alta donde la presión es baja, ¿no? O al revés, la velocidad es baja donde la presión es alta. Por ejemplo, un atomizador o pulverizador, como se llama, eso es tipo de chisguete, ¿no? Tienes acá una burbuja de aire, por ejemplo, y digamos que tú empujas aquí, pues donde tienes más velocidad, ¿no? La presión va a ser menor. Y si la presión aquí es menor, entonces la presión acá es mayor. Por lo tanto, empuja el líquido para afuera, ¿no? Empuja el líquido para afuera. Otro interesante es acá, mira, la bola en un chorro de aire. Imagínate que esto sea y tú colocas una pelotita por ahí, ¿no? Digamos que tú tienes una secadora de aire y colocas una pelota por ahí, en esa dirección, y activas el flujo de aire, vas a ver que la pelota queda ahí flotando. No sale disparada, digamos, ¿no? Como uno esperaría. Se queda flotando ahí. Otra vez se cumple la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad que tienes acá, alrededor de la pelotita, es muy grande. Entonces la presión ahí va a ser pequeña, ¿no? Es pequeña. Y la presión aquí afuera va a ser mayor que la presión de acá. Entonces empuja la pelota para abajo. O abajo también, ¿no? La presión abajo va a ser mayor. Empuja la pelota para arriba y la mantiene ahí, estática. Tú puedes buscar eso en YouTube también. Ayuda a saber cómo efectivamente la pelota se mantiene ahí, ante un tubo donde hay un flujo de aire. ¿Ok? Se mantiene ahí. La ecuación de Bernoulli lo explica. Son dos aplicaciones más de Bernoulli, ¿no? Otro ejemplo aquí, mira, el tubo de Venturi. El tubo de Venturi también es bien importante. Hay bastantes problemas con eso también. ¿Qué es el tubo de Venturi? Básicamente es un tubo con una construcción angosta, ¿no? Con una pequeña, lo que se llama garganta, le dicen, ¿no? Aquí es amplio y aquí es pequeño. El fluido acelera cuando pasa a través de la garganta. Es el mismo efecto, por ejemplo, que te dije al comienzo, cuando pones el dedo en el caño, ¿no? Si le pones el dedo en el caño, está disminuyendo su área transversal. Entonces el fluido sale con más velocidad, acelera. ¿Y por qué pasa eso? Porque la presión es más baja. ¿Okay? Entonces, un tubo de Venturi es usado para medir la velocidad de fluido, ¿no? La velocidad de flujo de líquidos y gases, por ejemplo, incluyendo la velocidad de la sangre de las arterias. De esa manera es como se mide esas cantidades, pues, ¿no? Entonces, aquí tú tienes que la presión, mira, tú sabes ya que la velocidad aquí va a ser mayor que la velocidad acá. Y es más, el Y va a ser el mismo, porque tú puedes definir aquí un nivel de referencia, por ejemplo. Tú puedes definir aquí un nivel de referencia, que el Y1 sería la distancia de acá hasta acá. Corta que de centro a centro. Y2, lo mismo, como esto se mantiene horizontal, ¿no es cierto? Acá, mira, sería la distancia de acá hasta acá, el Y2 es el mismo. Entonces Y1 es igual a Y2, solo te queda en la ecuación de Bernoulli y se reduce a esto. Y como tú ves aquí, donde hay mayor velocidad, tiene que haber menor presión, ¿no es cierto? Aquí, P2, mayor velocidad, menor presión. Menor velocidad, mayor presión. Entonces te queda esto.
Tienes esa ecuación, ok, todo claro, pero ahora, ¿cómo relaciono las velocidades? Bueno, eso lo haces con la ecuación de continuidad, ¿no? La mayoría de problemas de hidrodinámica tienen solución cuando tú mezclas la ecuación de Bernoulli con la ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli te da la ecuación general y relaciona las velocidades con la ecuación de continuidad. Así. Tú sabes entonces que B1 por el área A1 tiene que ser igual a B2 por el área 2. Despeja de 1, por ejemplo, y lo reemplazas donde en la ecuación de Bernoulli. Te quedaba aquí presión 1 más suma de la densidad por B1 al cuadrado. ¿No? O sea, todo esto al cuadrado es igual a la presión 2 más todo esto. ¿Ves? Ves que ahí todo se relaciona y puedes encontrar B2. Puedes encontrar B2 y ¿de qué depende? Depende solamente de las presiones que tienes acá y acá y de las áreas transversales, nada más. De esa manera, entonces tú puedes calcular la velocidad. Conociendo las áreas transversales de aquí, y obviamente pues las presiones acá, puedes saber la velocidad que tiene el fluido en cierto punto. ¿Ok? Y como tú sabes aquí que el área 2 es menor que el área A1, en la ecuación 2 que sale, pues tú reemplazas acá, y de aquí tú vas a ver que la velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad 1. Relación de área, ¿no? Cuestión ya sencilla que ya hemos visto de la ecuación de continuidad. A mayor área, menor velocidad. Mayor área, menor velocidad. Menor área, mayor velocidad. Bien. ¿Hasta aquí está todo claro, señores? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron ahí el tubo de Venturi cómo funciona? Los problemas que te pueden presentar aquí van a ser variantes de esos tubos, por si acaso, ¿no? Tú puedes encontrar ahí esto en los libros de texto, el Szymanski, el Serway. Básicamente solamente son variaciones ahí que te van a preguntar, variaciones de esos tubos, ¿no? Bien, aquí tenemos el tubo de Venturi, pero otra variación, mira. Aquí digamos que la garganta se estrecha, pero aquí hay un tubo que lo conecta, ¿no? Tú sabes que esto de acá, cuando tienes una diferencia de altura, es un manómetro. El siguiente tubo de Venturi, en el tubo en forma de U que está aquí abajo, actúa como un manómetro. Y el manómetro mide la presión manométrica, o sea, la presión, digamos, total, menos la presión atmosférica, ¿no es cierto? El nivel del líquido es más alto en el lado donde la presión es más baja. Entonces, mira, aquí está el fluido, ¿no es cierto? Esta es una línea de corriente, el fluido fluye de esta manera. Aquí tengo un área mayor, un área menor. Entonces, a mayor área, menor velocidad. Y por lo tanto, mayor presión. Aquí, menor área, mayor velocidad y por lo tanto también menor presión. Donde la presión sea menor, allí es donde el nivel de líquido va a subir más alto. Donde la presión sea menor. ¿Por qué? Porque donde hay más presión, lo empujamos, ¿no? Siempre el fluido va a intentar mover las cosas así, de mayor presión a menor presión. ¿Por qué? Porque donde hay más presión, pues hay más fuerza. Aquí hay más presión que acá, porque aquí el área es mayor, y el área transversal es mayor. Al ser un área transversal mayor, la velocidad es menor. En consecuencia, la presión es mayor. ¿Ves? Aquí tengo más presión que acá. Entonces, la fuerza que se ejerce es mayor que aquí. Te gana esta, como que el fluido que estaba acá, como que lo quiere mandar todo para este lado. Por eso es que el fluido sube de este lado. Y cuando tú mides H, lo que están midiendo ahí es la diferencia de presiones. ¿Te acuerdas de la presión manométrica? Este H justamente mide la diferencia de presión acá y acá. Si tú dices, como la presión es mayor acá, la presión 2 en este punto va a ser la presión 1 aquí menos esta cantidad. ¿No? Decía el líquido por la gravedad por altura. Esta es la presión 1 acá, es la presión mayor. Y esta es la presión menor. A la presión 1 le resto esta cantidad y tengo la presión 2. Y ahora pues aplico la ecuación de la continuidad. El área A1 por la velocidad que tiene el fluido por acá tiene que ser igual al área A2 por la velocidad que tiene el fluido por acá. ¿No es cierto? Y finalmente la ecuación de Bernoulli.
Esto, mira, pasa a restar y tengo esta relación, ¿no? Reemplazo en lugar de B1, pongo B2, por ejemplo, con esta ecuación, y ya puedo sacar la ecuación ya sea B1 o B2, ya sea lo que te pidan, pues, ¿no? Y si ya va a depender del problema específicamente. El punto de acuerdo ya tengo todo. Por ejemplo, esto puede pasar para allá y tienes que P1 menos P2 es densidad de líquido por la gravedad por H. Este pasa a restar y tienes justamente aquí P1 menos P2. Es una cantidad constante. Y las velocidades aquí están relacionadas con esta expresión. Tú puedes despejar una en función de la otra, reemplazar aquí y tienes ya la velocidad. Y eso es lo que se hace, ¿no? Presión 1, un medio de ρ por V1 cuadrado. En lugar de la presión 2, pongo todo esto, es presión 1 menos densidad de líquido por la gravedad por H. Y aquí en lugar de la velocidad 2, lo pongo todo en función a la velocidad 1. Bueno, este se elimina con este. Y aquí es cuestión solamente matemática. Despeja la velocidad V1 y sale esto, ¿eh? Tú puedes entonces encontrar esa velocidad sabiendo la densidad de líquido, las áreas y H. ¿Quién es este H que ves acá? La diferencia de nivel de líquido. ¿Quién es la densidad de líquido? La densidad de líquido que se ha puesto en el tubo de U, que no necesariamente va a ser el mismo, la densidad del gas que tienes acá arriba, porque arriba tienes un gas. ¿Ves? Fíjate acá, este que tienes aquí arriba es un gas y está a una densidad ρ. Este que está abajo es un líquido y está a la densidad ρI, como le hemos llamado ahí, ¿no? Por eso es que tienes aquí dos densidades, del líquido arriba y la densidad del gas abajo. Si tú sabes la densidad del líquido, sabes la densidad del gas, sabes las áreas transversales que tienes aquí, el área A1 y el área A2. Conoces esa área, le tienes medida. Y además sabes cuánto es H, la diferencia de nivel en el líquido, entonces ya puedes calcular la velocidad 1. Y con la velocidad 1, a través de la ecuación de continuidad, puedes saber también calcular la velocidad 2. 1 y 2. Así es como justamente se mide esa velocidad del gas. Que si, ¿no? Ahorita dicen la velocidad del gas acá. Ya, pues con estos instrumentos es que se llegan a medir esa velocidad, ¿no? Y lo mismo para dos, cuando despejas los dos sale esto. Muy bien. Entonces, jóvenes, eso viene a ser ahí la aplicación de lo que es el principio de Bernoulli. ¿Ya? Ustedes pueden encontrar más de esto en diferentes eh, en los libros de problemas resueltos, como les dije, ¿no? El Leiva tiene bastantes problemas resueltos. Eh, Ahí ustedes pueden practicar esta parte, ¿ya? Ahorita no he seleccionado problemas para ello, y a la clase que viene se puede seleccionar unos cuantos para poder resolver aquí en clase. Aunque estos casos ya cuentan como problemas, ¿no? Porque básicamente, pues es así como las variantes acá van a ser, no sé, colocar un diferente velocidad, cambiar un poco el tubo, pero la ecuación básicamente va a seguir siendo la misma. Es cuestión solamente de que tú sepas aplicarla en diferentes situaciones. Ahora, aquí podemos ver también lo que son fuerzas de sustentación, ¿no? La ecuación de Bernoulli dice que la siguiente expresión es constante. Un mayor de la densidad por la velocidad cuadrada de la presión a ρ por G por H es constante. Este primer término es la energía cinética por unidad de volumen, ¿no es cierto? Porque lo puedes escribir así. Tú sabes que la energía cinética es un medio de la masa por b cuadrado. Si a esto lo divides por el volumen, también por el volumen, eso sería un medio de la densidad por b cuadrado. Por eso es que dice ahí que este primer término es de energía cinética por unidad de volumen. Este segundo término es la energía potencial por unidad de volumen, ¿no? Asociada con la presión. ¿Por qué sería así? A ver, ¿por qué sería así? Porque esa presión, tú sabes que es fuerza, ¿no? Es fuerza entre área. ¿Sí? La fuerza sobre área. Y esta fuerza
esta fuerza, o puedes ponerlo así, ¿no? 1 sobre área. ¿Y la fuerza quién es? ¿Cómo es la relación entre la fuerza con la energía potencial? Acuérdense física 1. La fuerza sería así, la derivada de energía potencial respecto a la posición. ¿Se acuerdan de eso, no? Y esto lo puedo colocar así, mira, derivada de energía potencial, A por diferencial de X, diferencial de volumen. Por eso que dice ahí, el segundo término, que es la presión, se puede interpretar como la energía potencial por unidad de volumen, asociado obviamente a la presión. Y este de acá es la energía potencial por unidad de volumen también, porque tengo ρ, ¿no? Entonces, que la energía potencial debido a la gravedad es masa por gravedad por altura. Si esto lo divides entre volumen, aquí divides entre volumen, y tendrías en lugar de masa, entre volumen de la densidad por gravedad por altura. Así que el tercer término sería la energía potencial por unidad de volumen, pero debido a la gravedad. Este debido a la presión. Entonces, ahí tienes toda la conservación de la energía, ¿no? Es la gran utilidad de esa ecuación. Es importantísima en lo que es fluidos en movimiento. Toda la conservación de la energía está ahí. Ahora, cuando el fluido se mueve en dirección horizontal, solamente pues ese término permanece constante, porque si está moviendo ese fluido de forma horizontal, el H, que es el que tú mides, ¿no? Respecto a un nivel de referencia, puede ser cero. Si tú eliges justamente la dirección en la que el fluido se mueve con tu nivel de referencia, ¿no? Si quieres, puedes elegir ahí, y el término sería cero y ya no está. Sale de la ecuación. Ahora, si no, puedes elegirlo más arriba, más abajo, pero el H será el mismo, va a ser constante. Igualmente va a ser constante, ¿no? Entonces te va a quedar ahí solamente esto. Un mayor de la densidad por medio cuadrado más presión igual constante. Ahora, en un tubo horizontal se tiene que a mayor velocidad, menor presión, y al revés, ¿no? Donde tenga menor velocidad, mayor presión. Eso viene simplemente del estudio de esta ecuación de acá, como te dije al comienzo. Hace poco cuando vimos lo que era la fuerza de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Esto es constante, y aquí tú puedes darte cuenta, si la velocidad es muy grande, para que eso se mantenga constante, la presión tiene que disminuir. Y lo mismo, ¿no? Si la velocidad disminuye, para que esto se mantenga constante, la presión tiene que aumentar. Bueno, básicamente se cumple esto de acá. Este puede ser, por ejemplo, el tubo, ¿no? Aquí tienes tú una presión arriba, una presión aquí abajo, una velocidad por acá, una velocidad por acá. Entonces tú puedes ver aquí que eso se cumple, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque este efecto, mira, aquí hay aire por aquí y aire por acá abajo. Como la superficie de arriba está más curva, la velocidad arriba, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor que la de abajo, ¿no? Porque el aire que viene por acá, ¿no? Imaginemos que es aire, ¿no? Y tienes un tubo. El aire que viene por acá va a recorrer más distancia que el aire que está abajo. Es por eso que como recorre más distancia que el aire que está abajo, pues su velocidad va a ser mayor. Y tangente siempre a la línea de corriente, ¿no? A la línea de flujo. Entonces, si aquí tengo más velocidad que abajo, tú sabes que donde hay más velocidad hay presión menor. Entonces, hay menos presión acá y más presión acá. Y como hay más presión acá, entonces hay una fuerza que empuja esto para arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una fuerza resultante neta que es para arriba. Ese es justamente cómo funciona el avión. ¿Ya? Este puede ser la vista frontal del ala de un avión. ¿Cómo es que el avión vuela, por ejemplo? ¿Cómo es que el avión se mantiene en el aire? Si puede pesar, no sé, unas 5 toneladas, me parece que más o menos es el orden de magnitud del peso del avión, unas 5 toneladas, más o menos. ¿Cómo se mantiene en el aire? Tiene un peso enorme. Además, cuando el avión esté en el aire, por si acaso, estas no son las únicas fuerzas, ¿no? Porque, digamos, cuando el avión esté en el aire, tienes por acá el peso primero. Tú sabes que aquí atrás tiene turbina, ¿no es cierto? El avión justamente parte, ¿por qué? Porque aquí tiene, en la parte de abajo, tiene unas turbinas que al girar
como que propulsionan el avión a moverse para adelante. Es como un cohete, digamos, ¿no? Pero solo horizontal y no tan grande, pues tampoco, ¿no? El cohete funciona con gases y el avión no. Tiene unas turbinas acá abajo que, como de girar, como que propulsionan el avión para allá. Y esto le da una fuerza, que se le fuerza el empuje, se dice. Se le empuje. Además, cuando el avión esté en el aire que está aquí adelante de él, cuando el avión está yendo, le proporciona fricción. Ahí tenemos la fuerza que se llama fuerza de arrastre, se llama esto. La fuerza de arrastre. Toda la fuerza que, digamos, el aire que está enfrente de él ejerce a su paso. Y esta fuerza que ves acá es la fuerza de sustentación. Porque a la larga, cuando el avión alcanza su velocidad límite, cuando alcance la velocidad límite, es un concepto que de física 1, la velocidad límite, estas fuerzas se igualan, ¿no? La fuerza de arrastre se equilibra con la fuerza de empuje. Y además, la fuerza de sustentación, que es esta fuerza de acá, que aparece justamente debido al cambio de presión, se equilibra con el peso. Eso es lo que lo mantiene el avión, digamos, en un estado como decir así, de equilibrio, ¿no? Porque las fuerzas que aparecen sobre él, que son estas cuatro, como que se desequilibran. No sé si ustedes alguna vez han viajado en avión o se han visto, no sé, películas así que contan en un avión. Tú te has dado cuenta, pues, que en el avión, dentro se tiene un equilibrio no es perfecto, pero es algo estable, ¿no? He visto que las personas incluso tienen su cena en el avión, ¿no? Tienen cenan ahí, tienen su refresco, su agua ahí, y no pasa nada, ¿no? No se cae. Claro, porque debido pues a que estas fuerzas más o menos si se equilibran, se puede llegar a ese estado. Ahora, el ala del avión se diseña de esa manera. Es un diseño aerodinámico que le da esa facilidad justamente. El objetivo es generar más presión abajo que arriba. El aire que llega tiene que recorrer más arriba que abajo para que la velocidad sea mayor. Y eso es justamente lo que le da ese efecto, ¿no? Le da ese efecto de que al hacer la presión mayor abajo que arriba, aparece la fuerza de sustentación que apunta para arriba y que lo mantiene ahí al avión en el aire. Tal es así que se vuela con su propio peso, incluso, ¿no? Una fuerza enorme. ¿Ya? Entonces, aquí viene justamente la explicación de ello, ¿no? La forma del ala del avión es muy peculiar, porque su superficie superior es más curva que la superficie inferior, y su borde frontal es más grueso que su borde posterior, ¿no? Este borde acá, ¿no? Entonces, a medida que el avión avanza, el aire sopla en forma de línea de corriente sobre estas alas. Más o menos, la línea de corriente alrededor de las alas del avión van a ser así más o menos, ¿no? Y debido pues a la forma que tiene el ala, ¿no? La velocidad del aire sobre las alas pues, es mayor que la velocidad de bajo. Y eso, como te he explicado, es lo que genera la fluctuación. ¿Ya? Luego, ahí está la explicación más o menos de lo que te he dicho. Y eso ya lo puedes, incluso puedes calcular esa fuerza. Incluso. Esa fuerza la puedes calcular incluso. ¿Ya? Esa fuerza se puede calcular. Y es cuestión, pues ahí solamente aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Porque ahí tú tendrías ahí, a ver, esa fuerza sería el área por la diferencia de presiones, ¿no? O puedes decir tú, la presión resultante, sea pues fuerza entre área, es la fuerza con la cual se sustenta el avión. Y el ecuación de Bernoulli sale esto, ¿no? Esta fuerza, como es área por la diferencia de presiones, aplicas esto. Pero acuérdate que el Y ya no está, ¿no? El Y ya no está. Entonces, tú solamente tienes ahí que la presión 1 o la presión más un medio de ρ por p cuadrado es constante. Entonces, pues, cuando tú calcules aquí la presión, te va a dar este valor. ¿Ya? Y dado pues que esto lo puedes escribir así, podremos decir que la velocidad la puedes aproximar de esta manera, ¿no? Esa puede ser la velocidad del avión. La velocidad 1 más la velocidad 2. ¿Quién es la velocidad 1? La velocidad arriba y 2 es la velocidad abajo. Ya es cuestión de cálculo también, pues, ¿no? Hay aproximaciones. Y bueno, con eso puedes encontrar esa fuerza que va para arriba, ¿no? La fuerza que va para arriba. El área del ala, grande, la densidad del aire, te das cuenta que la densidad del fluido, la velocidad con qué, con la velocidad del avión, esa velocidad es enorme. Y eso de acá son las velocidades arriba y abajo, ¿no? Que va a ser algo pequeño relativamente.
esta velocidad es grande, y el área también es grande. Eso es lo que hace que la fuerza tenga una magnitud muy grande, que sea igual, comparable con el peso del avión. Bueno, aquí hay algunas preguntas entonces. Esto lo voy a colgar más tarde en el aula virtual para que ustedes vean ahí, ¿no? Aquí hay una pregunta. Tienen ustedes ahí un tubo con diferentes diámetros, longitudes, y te pide cuál es la relación de energía cinética en el punto A punto B y la relación de presiones, ¿no? En el punto A y punto B. Esos problemas típicos sale con Bernoulli y con la ecuación de continuidad, ¿no? Ahí lo voy a dejar que está resuelto para que ustedes lo vean, lo resuelvan también. Y bueno, ya esto lo vamos a ver en la clase que viene, porque aquí ya tenemos que ver entonces lo que es viscosidad, ¿no? Viscosidad, flujo laminar, vamos a ver los líquidos, por ejemplo, ¿no? La viscosidad diferencia los tipos de fluido en relación a cómo fluye. No es lo mismo, por ejemplo, que tú coloques agua, por ejemplo, en un tubo para llenar un recipiente, que coloques miel de abeja, ¿no? La miel demora más en caer. Eso tiene que ver con la viscosidad también. Así que esta parte es interesante, así que vayan por favor leyendo, ya la clase que viene terminamos la idea, ¿no? Ahí terminamos ya todo lo que correspondía a fluido y movimiento. Sí, señores, entonces vamos a dejarlo por aquí, ya voy a pasar la asistencia. A ver, Agüero Ventura, Presente. ok, Alcarrás Colca, ok, Adaucusi Salazar, Presente. ok, Bartolo Tamariz, Cáceres Aguirre, Campos Robles, Caraguachuco Mogollón, Presente, profesor. ok, Castillón Azaña, Guevara Rengifo, Presente. ok, Guzmán Carrasco, Huerta Mercedes, Presente. ok, Jiménez Hurtado, ok, Lévano Apari, Mendoza Gallegos, Meneses Palomino, Mesa Chigne, Munive Roca, ok, Orrego Torrejón, ok, Perales Sánchez, Quirós Flores, Quispe Cruz, Ramírez Camargo, ok, Ramírez Risco, Presente, profesor. ok, Silvestre Jara, Suárez Flores, Silvestre Jara, ok, Suárez Flores, Valencia Casanova, Suárez Flores, ok, Valencia Casanova, Vallejo Canchaya, Presente, profe. ok, Varillas Palomino, ok, Vega Mesa, ok, Pilela Zulca, Presente. Orellana, Presente, profesor. ok, y Zárate Velázquez, bien, Mendoza, bien jóvenes. Entonces, sería todo por ahora. Ya, porque este viernes es 24 y parece que es feriado para el sector público, así que en la facultad no habría atención. ¿Ya?
Voy a estar consultando con el jefe de práctica, cualquier cosa ya les avisamos, pero en principio parece que no hay calificada, ¿ya? Listo, entonces nos vemos en la siguiente clase el día miércoles. Cuídense y practiquen por favor y estudien, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao.